Lárgate de mi casa. Eso fue lo que me dijo mi marido. Lo dijo justo después de que lo encontré en la sala con la vecina. Yo me fui en silencio. Pero al día siguiente su madre irrumpió en ese departamento gritando a todo pulmón. Yo no simplemente abrí la puerta aquella tarde. La empujé con fuerza. Atrapé a Alejandro totalmente desprevenido. La sala de nuestro departamento en la colonia del Valle parecía un campo de batalla. Un día antes yo la había dejado impecable. La vecina se llamaba Valeria. Era la típica mujer que siempre venía a pedir un poco de azúcar o sal. Ahora intentaba ponerse un vestido de flores. Pero sus manos temblaban. El vestido se enredaba como un trapo mojado. Alejandro estaba frente a ella. Tenía el rostro deformado por la vergüenza y el enojo. Intentaba cubrirse con un cojín del sofá. No hubo gritos de mi parte. No hubo lágrimas. No rompí ningún plato. Mi rostro permaneció tranquilo. Era como si los hubiera encontrado tomando un café. Esta calma antinatural volvió loco a Alejandro. Le molestó mucho más que cualquier ataque de histeria. ¿Qué tanto miras? Si no te gusta, lárgate. Eso me escupió. Él estaba seguro de que sus palabras eran una sentencia definitiva. El departamento supuestamente regalado por su madre era su escudo. Él creía que yo no tenía a dónde ir. La casa de mis padres en Puebla había sido vendida hace mucho tiempo. No tenía otros familiares que pudieran darme refugio. Yo asentí. Simplemente asentí con la cabeza. Ese gesto mudo fue un golpe brutal para él. Me di la vuelta. Caminé hacia nuestra recámara. Alejandro finalmente tiró el cojín al suelo. ¿Qué haces? ¿Estás empacando? Me preguntó con burla. Él pensaba que yo estaba jugando. Valeria por fin logró ponerse el vestido. Se arregló el cabello despeinado. Miraba todo con mucha confusión. ¿De verdad se va a ir?, preguntó ella en un susurro. Él solo movió la mano restándole importancia. Estaba convencido de que era puro teatro. Pero yo sí estaba empacando. No lo hacía con rabia. Lo hacía de manera metódica y tranquila. Guardé en una vieja maleta de cuero solo lo esencial. Unos cuantos cambios de ropa. Mis documentos. Mi computadora portátil. Esa computadora era mi verdadera herramienta de trabajo. Yo era una mujer de acciones. Las palabras vacías no me servían. Durante 5 años de matrimonio nunca hice un escándalo. Nunca armé escenas de celos. Y vaya que tuve motivos suficientes. Siempre preferí actuar en lugar de reaccionar. Y este era el momento perfecto para actuar. Es una broma. La voz de Alejandro ya no sonaba tan firme. Me vio parada en el pasillo con la maleta lista. Valeria se asomaba por detrás de su hombro. Su sonrisa arrogante había desaparecido por completo. Me acerqué al librero. Saqué una pequeña caja de cartón. Ahí guardaba fotografías viejas y algunas postales. Era lo único que me unía a un pasado que ahora quedaba atrás para siempre. ¿Estás segura de que quieres arruinarlo todo? Él intentó recuperar el control. Quería volver a su tono de superioridad. No podía creer que yo realmente estuviera cruzando esa puerta. Algo en mis ojos debió asustarlo. Antes siempre lo miraba con calidez. Ahora mi mirada era fría. Totalmente distante. Como si mirara a un desconocido. Lo esquivé en silencio. Caminé hacia la salida. La puerta se cerró suavemente. Casi no hizo ruido. Pero ese pequeño sonido resonó por todo el departamento. Dejó un silencio pesado y extraño. Salí a la calle y paré un taxi. Le di la dirección de un hotel modesto en otra zona de la Ciudad de México. El coche avanzaba entre el tráfico pesado de la capital. Saqué mi teléfono celular. Busqué en mis contactos el número de doña Carmen. Ella era la madre de Alejandro. Mis dedos no temblaron en ningún momento. Presioné el botón de llamar. Ella contestó al segundo tono. Elena, mi niña, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto ruido? No estás en tu casa.
Su voz sonaba preocupada. Doña Carmen siempre fue una mujer de carácter fuerte. Pero en ese momento había un tono de verdadera alarma. Doña Carmen, dejé a Alejandro. Lo dije tranquila. Sin una sola gota de emoción. Mis palabras cayeron como una piedra enorme. Una decisión final y absoluta. Hubo una pausa muy larga en la línea. ¿Cómo que lo dejaste? Se pelearon. ¿Qué barbaridad hizo mi hijo? Mi suegra intentaba procesar la noticia. Estaba con Valeria, nuestra vecina. Los encontré juntos en la sala. Él me dijo que me largara si no me parecía. Respondí con una voz plana. Como si hablara del clima. Pero qué descaro. Ahorita mismo le voy a marcar. Le voy a dar la regañada de su vida. No tiene derecho a hacerte esto. Doña Carmen gritaba indignada. Ella siempre estuvo de mi lado. Me consideraba la nuera ideal. A diferencia de su hijo, yo era responsable y trabajadora. No vale la pena, doña Carmen. Yo ya me fui. Pero hay algo más que usted debe saber. Mi voz se volvió un poco más baja, pero igual de firme. Ya no voy a pagar las mensualidades de la hipoteca. Silencio. Esta vez el silencio fue ensordecedor. Por un segundo pensé que la llamada se había cortado. ¿Cuáles mensualidades, Elena? ¿De qué me hablas? ¿Cuál hipoteca? Ese departamento se lo regalé yo a Alejandro. Doña Carmen estaba completamente confundida. El departamento no fue un regalo, doña Carmen. Usted firmó como aval en el crédito. Su cabaña en Valle de Bravo quedó como garantía. Y yo he pagado esa hipoteca mes a mes durante estos últimos 5 años. Todo salió de mi propia cuenta bancaria. Le expliqué todo de golpe. No le di tiempo para respirar. Tú pagabas. ¿Pero cómo? Alejandro me dijo que era un regalo mío. Un trámite de impuestos. Él nunca me habló de ninguna hipoteca. La voz de doña Carmen se quebró. Se notaba el pánico puro en sus palabras. Alejandro no sabía nada. Yo tengo un negocio en línea. Hago estrategias de mercado por internet. Él siempre creyó que yo era una simple ama de casa. Yo transfería el dinero desde mi cuenta de negocios. Lo hacía en secreto para no herir su orgullo. Expliqué mi mayor secreto con toda la calma del mundo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Cómo que no vas a pagar? ¿Quieres que el banco me quite mi cabaña? Por Dios, Elena, ¿qué has hecho? Doña Carmen pasó de la indignación al terror absoluto. Su voz temblaba. Sus palabras estaban llenas de desesperación. Esa cabaña no era solo una casa para ella. Era el lugar donde pasaba todos sus fines de semana. Donde había crecido. Donde estaban sus mejores recuerdos con su difunto esposo. Ahora le toca pagar a Alejandro. ¿O a usted? Yo ya no tengo absolutamente nada que ver con esa deuda. Adiós, doña Carmen. Terminé la llamada de golpe. No le di oportunidad de hacer más preguntas. No quería escuchar ruegos. Sentí un alivio inmenso. Fue como si me quitaran un costal de piedras de la espalda. Doña Carmen se quedó sentada en la cocina de su casa. Sostenía el teléfono apagado en su mano temblorosa. Mis palabras retumbaban en su cabeza. Hipoteca. Mensualidades. Cabaña en garantía. Durante todos estos años Alejandro presumía que su madre les había comprado el departamento. Un regalo de bodas, decía él con orgullo a todos sus amigos. Y ella se lo creyó. Le creyó a su hijo. Él siempre fue la luz de sus ojos. Aunque supiera que era un irresponsable. Pero ahora su cabaña estaba en peligro. Su amada cabaña en Valle de Bravo. Esa tierra que cultivaba con amor. Ese lugar donde invitaba a toda la familia en Navidad. Ahora era una garantía bancaria. Y el banco podía quitársela. La vista se le nubló. Su primer impulso fue llamar a Alejandro. Pero se contuvo. Necesitaba pensar con claridad. El pánico la invadía, pero doña Carmen era una mujer de la vieja guardia. Sabía que primero debía buscar las pruebas.
Caminó hacia un viejo mueble de madera. Abrió el cajón donde guardaba todos sus papeles importantes. Actas de nacimiento. Certificados de matrimonio. Ahí debía estar el contrato del departamento. Ese montón de hojas que Alejandro le llevó a firmar hace 5 años. Él le dijo que era una formalidad para registrar el supuesto regalo y ahorrar en impuestos. Ella confió ciegamente en su hijo. Nunca leyó las letras chiquitas. Con las manos temblando sacó una carpeta gruesa. Efectivamente, ahí estaba el contrato de crédito bancario. El nombre de Alejandro como titular. Su propio nombre como aval solidario. Y en la sección de garantía la dirección exacta de su cabaña. También había una tabla de pagos. Puntos pequeños que nunca se molestó en leer. Ahora los leía con desesperación. Hipoteca a 20 años. Ya habían pasado 5 años. 5 años que yo pagué sola. Y ahora la deuda recaía sobre ellos. Agarró el teléfono y marcó el número de su hijo. Esta vez no dudó ni un segundo. Los tonos parecían eternos. Finalmente Alejandro contestó. Su voz sonaba adormilada y molesta. Mamá, ¿qué pasa? No podías esperar a mañana. Se quejó con pereza. ¿Qué pasó, Alejandro? Te volviste completamente loco. Doña Carmen no pudo contener un grito desgarrador. Sentía que la sangre le hervía. Era una mezcla de terror y decepción. Mamá, relájate. ¿Por qué gritas? ¿Acaso Elena ya fue a llorarte con sus mentiras? Alejandro pensaba que yo solo había ido a quejarme. Creía que le esperaba un sermón sobre la infidelidad. Elena se fue. Y me acaba de decir que ya no va a pagar la hipoteca. La maldita hipoteca que tú sacaste y donde pusiste mi cabaña como garantía. Doña Carmen gritaba tan fuerte que los vecinos seguro la escucharon. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio mucho más tenso que el que hubo conmigo. ¿Cuál hipoteca, mamá? ¿De qué hablas? El departamento fue tu regalo. La voz de Alejandro se apagó. Sonaba ahogado. Asustado. Mi regalo. ¿Tienes idea de lo que nos acaba de hacer tu mujer? ¿Tienes idea de lo que tú hiciste, pedazo de inútil? Mi cabaña. El banco me va a quitar mi cabaña si no pagamos. Doña Carmen lloraba sin control. Eran lágrimas de miedo profundo. Y de un asco inmenso hacia su propio hijo. Mamá, voy para allá ahora mismo. Por favor, cálmate. Voy a arreglar esto. El pánico por fin alcanzó a Alejandro. Empezó a entender que el problema no era que su esposa lo hubiera dejado por otra mujer. El problema era que estaba en la ruina. Ven de inmediato. Porque si no vienes yo misma voy a buscarte. Y te juro que te vas a arrepentir de haber nacido. Doña Carmen le colgó el teléfono en la cara. Se sentía traicionada. Apuñalada por la espalda por su propia sangre. Siempre creyó que le daba un empujón a su hijo para ser un hombre de bien. Resultó ser una simple pieza en un juego sucio. Alejandro llegó a casa de su madre pálido como un fantasma. Estaba totalmente perdido. Valeria, al ver su desesperación y escuchar los gritos, se quedó en el departamento sin entender nada. Él ni siquiera se despidió de ella. Solo salió corriendo. Mamá, ya estoy aquí. Trata de tranquilizarte. Explícame todo con calma. Intentó tomar el control de la situación. Pero la voz le temblaba como a un niño asustado. Con calma. Me pides calma, Alejandro. Me engañaste. Engañaste a Elena. Pusiste en riesgo el patrimonio de toda mi vida. ¿Y quieres que esté calmada? Doña Carmen estaba de pie frente a él. Tenía los brazos cruzados. Sus ojos echaban chispas de rabia. Alejandro nunca la había visto así. Ella era estricta pero siempre amorosa. Ahora la miraba con auténtico odio. Ella le tiró el contrato de crédito en el pecho. Toma. Aquí está tu famoso regalo. Léelo bien. Lee las letras pequeñas. Le clavó el dedo en el pecho con fuerza. Alejandro tomó las hojas. Sus ojos recorrían las líneas.
Su cara se alargaba más y más. Cabal. Aval. Crédito hipotecario. Tasa de interés. Él de verdad vivió 5 años creyendo que el departamento era suyo. Libre de deudas. No tenía la menor idea de que yo trabajaba día y noche en mi negocio de Internet. Él creía que yo compraba la despensa y pagaba los servicios con el dinero que él me daba de su sueldo. Pensaba que mi vida entera dependía de sus migajas. Esa idea ahora se le regresaba como una bofetada humillante. ¿Pero cómo? ¿Por qué ella nunca me dijo nada? Balbuceó. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué no te dijo nada? ¿Por qué no le ibas a creer? Porque tu machismo no te dejaría entenderlo. Ella trabajaba en silencio para que tuvieran un techo. Para que tú pudieras vivir sin preocupaciones. Doña Carmen no tenía piedad. ¿Y tú qué hiciste? Le pagaste metiendo a una cualquiera en su propia cama. Echaste a la calle a la mujer que mantenía este maldito barco a flote mientras tú te dabas la gran vida. Mamá, te lo juro, yo no sabía nada. Alejandro parecía un estudiante atrapado robando un examen. No sabías, pero era tu obligación saber. Eras el hombre de la casa. Debías proteger a tu familia. Pero preferiste vivir en tus fantasías de grandeza. ¿Y ahora qué genio? El próximo pago vence en una semana. ¿Vas a pagar tú o dejo que el banco me quite mi casa? ¿Tienes idea de cuánto dinero es? Doña Carmen señaló la mesa donde había un montón de recibos y el tabulador del banco. Mira esas cantidades. Es más de lo que ganas en un mes entero en esa oficina. Alejandro se agarró la cabeza con ambas manos. Su sueldo como gerente de ventas era decente. Pero no alcanzaba para cubrir una mensualidad tan brutal. Mucho menos si además tenía que pagar la luz, el agua, su comida y sus lujos. Él vivía como un rey. Gastaba su dinero en ropa de marca, salidas con amigos y comidas en restaurantes caros. Hace un mes compró un auto del año a crédito. Yo nunca le pedía nada. Siempre fui ahorrativa y sencilla. Ahora él entendía el verdadero motivo. Yo gastaba todo mi dinero en salvar nuestro techo. Necesito dinero en efectivo, Alejandro. Lo necesito ya para el primer pago. Después vas a tener que arreglártelas tú solo. La voz de doña Carmen se volvió fría y cortante. Vas a vender ese carro nuevo. Ese que compraste para presumirle a la vecina. Está casi nuevo y te darán buen dinero. Y todo ese dinero irá directo al banco. ¿O si no qué? Si no lo haces, te juro por la memoria de tu padre que te quito ese departamento. Lo vendo yo misma al mejor postor para recuperar mi paz y salvar mi cabaña. Y te quedas en la calle. Alejandro sintió que no podía respirar. Su carro nuevo. Su orgullo. Su símbolo de estatus en la oficina. Apenas lo había sacado de la agencia y ya se sentía el dueño de las calles de la ciudad. Y ahora tenía que rematarlo. Todo por un momento de estupidez. Miró a su madre buscando un poco de compasión. No encontró nada. Solo había una pared de acero. Él sabía que ella cumpliría su amenaza. Si doña Carmen tomaba una decisión, nada la detenía. Mamá, pero es mi carro. Me costó mucho sacarlo. Intentó quejarse con voz débil. Tuyo. ¿Estás seguro de que después de todo este desastre te va a quedar algo tuyo? Lo interrumpió tajante. Y no te atrevas a contestarme. Mañana a primera hora le pones un letrero de venta. Y de paso dile a tu amante que a partir de hoy vas a vivir como un mendigo. Seguro va a salir corriendo cuando vea que no tienes ni un peso partido por la mitad. Alejandro bajó la mirada. Las palabras de su madre dieron en el blanco. Valeria siempre alababa su auto. Le encantaba la imagen de hombre exitoso que él proyectaba. Ya se imaginaba las burlas cuando ella se enterara de la verdad. Humillación. Pérdida de dinero. Pérdida de respeto. Todo le cayó encima como una loza de concreto. A la mañana siguiente, con un dolor en el pecho, Alejandro publicó su auto en Internet. Fue un proceso asqueroso. Los compradores regateaban. Señalaban defectos invisibles. Le ofrecían miserias.
Por dentro él estaba lleno de furia. Odio hacia mí. Odio hacia su madre. Odio hacia Valeria. Odio infinito hacia sí mismo. Esa misma noche Valeria bajó al departamento. Quería saber por qué él no la había buscado en todo el día. Alejandro estaba hundido. Necesitaba desahogarse. En un arranque de pura miseria le confesó todo. Le habló del crédito. De la cabaña de su madre. De cómo yo había pagado todo en secreto. Y de cómo ahora tenía que vender el auto para no perderlo todo. Valeria lo escuchó en silencio. Su actitud coqueta desapareció de inmediato. Sus ojos reflejaban decepción pura. Luego una abierta burla. Entonces resulta que no eres el gran empresario que decías ser. Su voz sonó seca. Sin una pizca del cariño falso que le daba días atrás. Resulta que tu esposita era mucho más inteligente que tú. Y tú eras un simple mantenido. Alejandro intentó defenderse. Pero las palabras no salían. Pero no es justo, Valeria. Ella me engañó ocultando todo este dinero. Lloriqueó él. Valeria soltó una carcajada amarga. Injusto. Injusto es engañar a la mujer que te mantiene. Y luego correrla del departamento que ella misma te está pagando. Eres un perdedor. Sus palabras fueron dagas directo al orgullo. Afiladas y sin piedad. Valeria se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Creo que tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Dijo sin voltear a verlo. Y por si no te queda claro, no me interesan los hombres pobres. Hombres sin coche, sin dinero y por lo visto sin cerebro. La puerta se cerró de un golpe seco. Esa fue la última vez que la vio. Alejandro se quedó completamente solo en el departamento. Ese lugar que antes era su castillo ahora era una cueva vacía. Había perdido a la mujer que realmente sostenía su vida. Había perdido el amor incondicional de su madre. Había perdido su auto de lujo. Y ahora vivía con el terror de perder el techo donde dormía atado a una deuda gigantesca. Se dejó caer en el sofá. El mismo sofá donde yo los encontré. Sintió un frío que le calaba los huesos. Durante 5 años vivió en una burbuja de comodidad. Creyendo ser el rey de su propio destino. Resultó ser solo un parásito que vivía del esfuerzo invisible de su esposa. Estaba arruinado. Pensó que había ganado cuando me corrió. En realidad ese fue el día de su derrota total. El tiempo no perdona. Los meses pasaron rápido. Alejandro logró vender el coche. Le dieron muy poco dinero. Apenas le alcanzó para cubrir 2 mensualidades atrasadas y calmar un poco la furia de su madre. Doña Carmen no quiso arriesgarse más. Después de recibir ese dinero fue con un notario y puso la cabaña a nombre de una sobrina de confianza. Quería protegerla por si Alejandro volvía a cometer una estupidez. El departamento seguía a nombre de él, pero la deuda lo asfixiaba. Su madre le llamaba cada fin de mes para exigirle el recibo de pago. Era una espada apuntando a su garganta todos los días. En su trabajo las cosas empeoraron. Estaba tan deprimido que su rendimiento se fue al piso. Lo bajaron de puesto. Su nuevo sueldo apenas le daba para comer sopa instantánea y pagar la maldita hipoteca. Ya no había vacaciones. No había fines de semana en bares de moda. Su vida se volvió gris y repetitiva. Empezó a subir de peso. Su rostro se veía marchito. Los ojos perdieron ese brillo arrogante que tanto le gustaba mostrar. La soledad se convirtió en su única compañera real. Intentó salir con otras mujeres. Descargó aplicaciones de citas. Pero los fracasos eran constantes. Las mujeres notaban de inmediato su amargura. Veían a un hombre quebrado lleno de deudas que vivía con el miedo constante a su propia madre. Un hombre sin ambición ni futuro. Su energía negativa espantaba a cualquiera. Pasaba las noches pensando en mí. Recordaba mi calma. Mi capacidad para organizar todo sin pedir ayuda. El orden impecable de la casa que él daba por sentado. Por fin entendió que mi silencio no era sumisión. Era fortaleza. Yo era el pilar de acero que sostenía toda su falsa vida perfecta.
Y él en su inmensa estupidez pateó ese pilar hasta destruirlo todo. Una noche oscura revisando la memoria de su teléfono encontró nuestra foto de bodas. Yo lucía un vestido blanco sonriendo llena de esperanza. Él me abrazaba creyendo ser el hombre más afortunado del mundo. Lloró. Lloró amargamente al ver lo lejos que habían quedado esos días. La culpa lo devoraba desde las entrañas. Me buscó como loco en las redes sociales. En todas partes. Pero no encontró ni un rastro. Yo había cerrado todos mis perfiles antiguos. Parecía que me había evaporado en el aire. Borré mi pasado y a él junto con él. Cada mañana Alejandro despertaba sintiendo un peso enorme en el pecho. Las paredes del departamento parecían cerrarse sobre él. Ya no era un hogar. Era una celda. Cada rincón le recordaba su traición y su miseria. Cada pago que depositaba en el banco era un latigazo en su espalda. Un recordatorio mensual del precio de su soberbia. Él realmente lo había perdido todo. Solo le quedaban las paredes vacías de su fracaso. Mientras tanto mi vida tomó un rumbo completamente diferente. Los primeros días en aquel hotel modesto no fueron fáciles. Sentía el vértigo de haber saltado al vacío. El dolor de una traición duele por más fuerte que seas. Pero no me permití caer en la lástima. La computadora portátil que saqué en mi maleta fue mi salvavidas. Era la llave de mi libertad financiera. Me contacté con todos mis clientes. Les avisé que habría pequeños cambios en mis horarios por una mudanza, pero que los proyectos seguirían en pie. Afortunadamente mi agencia de estrategias digitales era muy sólida. Podía trabajar desde la cama del hotel sin problemas. El dinero que había acumulado en mis cuentas secretas me daba mucha tranquilidad. Siempre fui una mujer previsora. Ese fondo de ahorro de emergencia literalmente me salvó la vida. A la semana siguiente renté un departamento pequeño pero muy bonito en la colonia Roma. Un barrio vibrante lleno de cafés y parques. Lo amueblé con cosas básicas. Creé un espacio de trabajo iluminado y un rincón de lectura solo para mí. Esa sensación de respirar aire puro en mi propia casa era mágica. Ya no tenía que rendirle cuentas a nadie. Ya no tenía que aguantar malos modos ni fingir sonrisas. La llamada final con doña Carmen me había quitado toneladas de tensión. Al revelar la verdad le devolvía a Alejandro la carga de sus propias mentiras. Saber que salí de ahí con la frente en alto me llenaba de orgullo. Lejos de los gritos y la toxicidad mi mente se aclaró. Decidí que era momento de llevar mi negocio al siguiente nivel. Siempre quise contratar a un equipo y tomar proyectos más grandes. Pero esconder mi dinero y jugar el papel de la esposa sumisa me robaba mucha energía. Ahora era libre. Me inscribí en seminarios internacionales de marketing digital. Expandí mi red de contactos por todo el país. Mi reputación por entregar trabajos de excelencia empezó a dar frutos. En cuestión de 3 meses mis ingresos se multiplicaron. Tripliqué mis ganancias. Contraté a 2 asistentes virtuales. Las ideas fluían en mi cabeza como un río desbordado. Me sentía viva. Me sentía imparable. Volví a hacer ejercicio. Iba a correr al parque todas las mañanas. Retomé mis clases de yoga. Comencé a devorar libros de finanzas y desarrollo personal. Volví a salir con mis amigas de la universidad, esas que Alejandro siempre criticaba y alejaba de mí. Jamás sentí odio o ganas de vengarme de él. Simplemente sentía una lástima lejana. Él solito cavó su tumba. Yo sabía que haberle dejado la deuda entera de la hipoteca fue un golpe devastador. Pero era pura justicia. Yo no busqué destruir a nadie. El karma hizo su trabajo sin ensuciarme las manos. Aproximadamente un año después de mi salida de aquel departamento, mi vida dio un salto gigante. Una de las agencias de publicidad más prestigiosas de la Ciudad de México me contactó. Querían que yo dirigiera todo su departamento de campañas digitales. La oferta económica era brutal. Insuperable. Acepté sin pensarlo. Vendí mi cartera de clientes a un colega y cerré mi pequeña empresa. Estaba lista para las grandes ligas. El nuevo trabajo venía con bonos viajes y un estatus corporativo increíble. Poco tiempo después me mudé a un departamento enorme y lujoso en Polanco.
Ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Pisos de madera. Muebles de diseñador. Ese hogar era el reflejo exacto de la mujer en la que me había convertido. Empecé a viajar por el mundo en mis vacaciones. Conocí a personas brillantes en conferencias. Disfrutaba de cada taza de café, de cada copa de vino, de cada maldito segundo de mi existencia. Había descubierto a una Elena invencible. Una mujer que conocía su inmenso valor y que jamás volvería a agachar la cabeza ante nadie. Mi independencia fue mi mayor trofeo. Lo gané a pulso. Con mi inteligencia, mi sudor y mis lágrimas. Ya habían pasado casi 2 años desde aquella tarde en que salí con mi maleta de cuero. El destino tiene un sentido del humor muy oscuro y retorcido. Una mañana soleada, Alejandro iba caminando rumbo a su triste oficina. Arrastraba los pies. Llevaba una camisa arrugada que ya le quedaba apretada. Estaba amargado porque no le alcanzaba para el camión y tuvo que caminar un largo tramo. De pronto, a la entrada de un majestuoso edificio de cristal en Paseo de la Reforma, una camioneta europea, último modelo, se detuvo. Era yo. Bajé del auto. Llevaba puesto un traje sastre impecable de un corte elegante y moderno. Mi cabello estaba peinado a la perfección. Mis tacones resonaban con autoridad sobre el pavimento. Llevaba en mi mano una bolsa de marca exclusiva. Yo irradiaba luz. Parecía la portada de una revista de negocios. Estaba sonriendo con una felicidad pura y radiante. Detrás de mí bajó un hombre alto. Tenía una presencia imponente. Un empresario vestido con un traje a la medida. Él se acercó a mí con total naturalidad. Me tomó suavemente por la cintura, me sonrió con adoración y me abrió la puerta del edificio corporativo. Alejandro se quedó congelado en la acera. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tuvo que parpadear varias veces. No podía asimilar lo que sus ojos veían. Era su Elena. Esa mujer que él trató como a un trapo viejo. La supuesta ama de casa aburrida que echó a la calle pensando que moriría de hambre sin él. Ahora era una diosa inalcanzable. Transformada. Exitosa. Millonaria. Y claramente enamorada y feliz al lado de un hombre que sí la valoraba. Alejandro sintió un nudo en la garganta que casi lo asfixia. Toda su mentira de superioridad se rompió en 1.000.000 de pedazos en ese instante. Comprendió con un dolor desgarrador la magnitud de su error. Él lo perdió absolutamente todo. Yo lo gané todo y mucho más. Esa imagen fue la puñalada final a su ego de cartón. El castigo más cruel que la vida pudo darle. No hubo gritos ni insultos, solo la silenciosa realidad de verme triunfar. Se quedó parado bajo el sol implacable viendo cómo las puertas de cristal se cerraban detrás de mí. Y en ese preciso momento, mientras yo subía a la cima del mundo, él supo que se quedaría pudriéndose en el fondo, para siempre. Yo nunca me enteré de que él estuvo ahí. Nunca miré hacia atrás. Aprendí a amarme a mí misma. A defender mi dignidad. Mi vida continuó avanzando brillante y libre de cadenas. Y esa sin duda alguna fue mi victoria definitiva.